Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este caso lo que les voy a mostrar es el núcleo de un turbofan que estoy desarrollando, porque pues al final lo que quiero desarrollar es un turbofan, pero si todos saben, un turbofan como núcleo maneja un turborreactor. Entonces les voy a mostrar el turborreactor que voy a utilizar, no, que diseñé como núcleo para este turbofan. Entonces vamos a mostrarles. Ok, aquí tenemos el diseño completo en un ensamblaje. Lo podemos ver completo y en este momento lo voy a mostrar de esta manera. Vamos a darle mayor realismo al diseño con la opción de SolidWorks Real View. Bueno, en este caso estoy utilizando SolidWorks 2014. Este es el diseño. ¿Cómo se compone el diseño? ¿Cómo está compuesto un turborreactor? En este caso, este diseño propio. Lo que podemos observar es que acá enfrente tenemos el intake, que viene siendo la toma principal de aire, que es donde yo voy a adaptar los engranajes helicocicloidales para hacer la reducción de velocidad del turborreactor a las hélices del fan, del ventilador, del turbofan. En este caso, entonces podemos observar acá, este es el intake, aquí es donde ingresa el aire por este tubo que está acá adentro. Ingresa el aire al compresor y aquí estoy haciendo el tema de los engranajes. Eso lo podré mostrar en otro video. Entonces acá tenemos el compresor, el rotor del compresor. Es un compresor centrífugo. Entonces vemos el rotor. Se les presento, es un rotor pensado exclusivamente para este motor. En este caso también podemos observar, vamos a correrlo un poquito más para acá. Okay. De este lado tenemos el difusor del rotor el difusor como tal, que es el componente que acompaña al rotor del compresor de manera fija. Es como el estator del compresor, pero en este caso pues es un difusor que lo que hace es que no permite de que el aire fluya, ahí tenga un flujo de vuelta, fluya de vuelta, básicamente. Entonces, el intake, que es la entrada de aire al sistema, el rotor del compresor, el difusor, este es la tapa protectora externa del compresor, la que permite la compresión del aire en el sistema, y contiene a su vez la cámara de combustión, que es esta pieza que vemos acá. Entonces vamos a correrla por acá. Este que vemos acá es el eje, pero el eje como tal no puede quedar expuesto a la temperatura de la cámara de combustión, puesto que son temperaturas bastante elevadas y pueden dañar el material. Por ello tiene una protección que viene siendo un cilindro central, que es el cilindro del eje, que protege el eje de estas temperaturas. Entonces les voy a mostrar, este es el cilindro que protege el eje de la turbina con las respectivas entradas de las
bueno, de este lado la respectiva entrada de la balinera. La balinera en este caso también entraría por este lado y se acoplaría al rotor. Este se acopla a tornillos con el difusor, dándole estabilidad al componente central. La cámara de combustión es básicamente una pieza en acero que tiene unas perforaciones que permiten que ingrese el aire del compresor, y por estos orificios todavía no he diseñado el inyector, pero por estos orificios, los orificios grandes, entra el inyector, que es básicamente un anillo, un tubo circular en anillo, donde se desprenden los inyectores, un anillo. Ingresan los inyectores, hacen la expulsión o la atomización como tal del líquido, del combustible, de jet, dentro de la cámara de combustión. Y por acá debe ingresar una bujía que le da ignición a la combustión del sistema. Entonces entra el aire por el orificio del intake. Por este orificio entra el aire, mueve el rotor del compresor. No, más bien digámoslo de esta manera: el rotor del compresor absorbe aire que entra por esta entrada. El difusor lo que hace es, como les comentaba, lo que hace es que permite que no haya un flujo contrario de aire y se mantenga la compresión. Entonces entra el aire. Esta pieza lo que hace es que hace que el aire de manera centrífuga salga despedido a las paredes del intake y baje a la cámara de combustión. Entonces entra el aire a los agujeros de la cámara de combustión y es mezclado con el combustible, con el anillo que iría en este punto acá, y ya básicamente debajo del difusor. Entonces estas entradas de acá se acoplan directamente con la salida de la turbina de manera hermética, lo cual hace que, vamos a devolverlo y lo vemos. Vamos a devolverlo. Este lo corremos para acá. Este lo corremos para acá. Vamos a echarlo para acá. Difusor. Entonces entra el aire, el aire es movido por el rotor centrífugo, pasa por el difusor a la cámara de combustión, que viene siendo dentro de este componente tubular. Se comprime en este punto. Entonces está la cámara de combustión, que lo que quería mostrarles, podemos verlo acá ahora, que se acopla directamente a la salida de la turbina. Entonces movemos esto para acá y el cilindro lo movemos para acá. Entonces, bueno, entonces el aire pasa por estos orificios que están acá, que este es el estator de la turbina. ¿Qué es el estator? Es el que le da la dirección al aire para que haya mayor eficiencia en la turbina. Entonces vamos a correr todo esto. Ahora les explico cómo va. Perfecto. Entonces el estator entra al aire, sale el aire de la cámara de combustión por acá, y esta es la turbina.
Entonces sale el aire por acá, mueve la turbina y la turbina está conectada al eje central del sistema, el cual está directamente enlazado con el rotor del compresor. Entonces entra el aire por el movimiento del compresor, entra aire al sistema, es comprimido en el tubo el tubo de la cubierta exterior, se es comprimido el aire y dentro de la cámara de combustión, lo cual por la inyección del fuel hay una emisión de una combustión, la cual impulsa el aire, expande el aire y lo impulsa directamente a salir por estos conductos, girando la turbina a más de 30.000 revoluciones, lo cual hace que vaya más rápido el compresor, ingresando mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno, inyectándose mayor cantidad de combustible y a esta manera saliendo mayor cantidad de aire por la turbina, acelerándola hasta el punto de equilibrio, donde la turbina se estabiliza en el inicio, en el encendido de la turbina misma. Y este que está acá es la tobera de salida del chorro. En la forma de la tobera es básicamente porque nuestra idea es generar empuje. Entonces, al salir el aire, mueve la turbina y genera un empuje. Un empuje hacia este lado. Entonces, básicamente, ese es el funcionamiento de esta turbina. Es una turbina de una fase que básicamente de una fase centrífugo con compresor centrífugo, la cual es bastante interesante. Entonces les voy a mostrar cómo está armado el componente principal, que es el eje. Entonces vamos a desaparecer el tubo de la cubierta, desaparecemos la tobera, y quitamos la cámara de combustión, teniendo en cuenta dónde va ubicada. Quitamos el intake para poder observar bien. Entonces quitemos el eje central también para observar el eje y el estator de la turbina, que es una pieza que va fija. Entonces este es el componente giratorio, básicamente el componente que gira. Entonces básicamente el compresor hace ingresar el aire es quemado, expandido y botado por este lado a chorro, girando aún más en la turbina, dando mayor velocidad a la turbina, dándole mayor velocidad al compresor, ingresando más oxígeno, mayor combustión y mayor salida de chorro. Este es un motor que próximamente estaré terminando. La idea mía básicamente es que una vez, básicamente es que a este turborreactor, que es como núcleo, como les comentaba al inicio del video, que es básicamente el núcleo del turbofan, se le conecte lo siguiente. Entonces les voy a hacer una pequeña muestra. En este punto de acá va un engranaje planetario, el cual tiene una relación del piñón central, que es el que ingresa la energía giratoria, la energía mecánica de la turbina, aproximadamente a 30.000 revoluciones por minuto. Este sistema lo que hace es que hace una reducción de velocidad para poder hacer girar las aspas del ventilador externo, que es el que le da el mayor empuje a la turbina en los aviones. Aproximadamente el 60% del empuje en un turbofan es
es proporcionado por el ventilador exterior. Este ventilador exterior, como les comentaba, tiene una reducción de velocidad directamente del eje de la turbina. Entonces, aquí entra el eje de la turbina, aquí van los engranajes planetarios y en la parte exterior hay una campana que gira y esta es la que tiene conectadas las aspas del ventilador. Entonces sería una cosa como así, con las aspas acá y acá afuera una protección exterior y un conducto para que el aire tenga mayor empuje. Ese es básicamente el proyecto. Es un proyecto del turbofan, liderado básicamente por mí. Mi nombre es Fernando Avendaño y por el Instituto SENA, que es donde yo estudio en mi país, Colombia. Voy a estar terminando de diseñar todo lo que es la parte frontal, todo lo que es el ventilador. El ventilador, bueno, les muestro, ya tengo el componente del ventilador. Bueno, aquí no está en escala todavía, pero estas básicamente son las aspas del ventilador. Estas aspas estarían fabricadas en una aleación de, puede ser el acero inoxidable, unas láminas de acero o aluminio fresado básicamente, con una terminación en una fresa CNC. Les estaré comentando cómo evoluciona el proyecto para que estén enterados. Cualquier duda, cualquier sugerencia, si ustedes ven algo en el diseño, si ustedes tienen conocimientos en el tema, si conocen algo sobre el tema y ven alguna falla en el diseño que pueda o mejorar el rendimiento de la turbina o también pues, mejorar el funcionamiento de la misma, del sistema, estoy abierto a cualquier sugerencia y cualquier recomendación. Como les decía anteriormente, mi nombre es Fernando Avendaño y hasta la próxima.